Bienvenidos al bloque 2 de este módulo 6 que se llama Neuropsicología del adulto, envejecimiento y demencias. El bloque 2 se titula Patologías neurológicas. Estos son los temas que vamos a ver en el bloque 2. El tema 2.1, enfermedades cerebrovasculares. Tema 2.2, traumatismos craneoencefálicos. Tema 2.3, tumores cerebrales. Tema 2.4, infecciones. Y tema 2.5, epilepsia. Comenzamos pues con el tema 2.1, que se titula Enfermedades cerebrovasculares. La enfermedad cerebrovascular, o el ictus, como dato significativo, como punto de partida, podemos decir que es la tercera causa de mortalidad de la población adulta y es la primera causa de discapacidad resultante. Por tanto, supone un problema de salud a nivel mundial que es preciso que sea abordado de manera detenida y, pues con un plan cuidado de atención y de prevención principalmente. Podemos decir que la enfermedad cerebrovascular, el ictus, como todos conocemos, es un déficit neurológico de tipo súbito, ocurre de repente, a consecuencia de una isquemia o hemorragia en el sistema nervioso central que comprende o que implica un grupo de trastornos de la circulación cerebral. La forma más llamativa o más predominante de la enfermedad cerebrovascular la constituye el ictus isquémico, que sería en los casos de entre un 75 y un 85%, y el ictus hemorrágico representa un 20%, y por otro lado la hemorragia subaranoidea comprendería solamente entre un 5 y un 8%. El ictus se clasifica en hemorrágico cuando se localiza el tejido hemático en el área de la lesión, mientras que el ictus isquémico se origina por trastornos de la circulación cerebral a causa de una oclusión vascular. La isquemia cerebral focal afecta a una zona específica del cerebro y la isquemia cerebral de tipo global abarcaría a todo el encéfalo en su conjunto. Y uno de esos casos más llamativos son los infartos cerebrales. Esto a grandes rasgos para poner en situación en este tema que tanta importancia tiene las enfermedades cerebrovasculares, y en el campo que nos ocupa a nivel neuropsicológico veremos cómo abordarla en cuanto a la evaluación, en cuanto a esa evaluación necesaria para diseñar un programa de rehabilitación adecuado para cada persona. Existe una serie de factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular que se clasificarían, en factores de riesgo no modificables, factores de riesgo modificables. Y tendríamos también factores de riesgo parcialmente modificables. Los factores de riesgo no modificables, pues por ejemplo, serían los ictus previos, la edad avanzada, los factores de tipo genético, los factores raciales y étnicos. En cuanto a factores de riesgo modificables, pues por ejemplo sería la hipertensión arterial, el tabaquismo, la diabetes, la dieta, el hábito de dieta y de nutrición, el sedentarismo, la obesidad, la terapia de reemplazo hormonal, entre otras. Y en cuanto a los factores potencialmente modificables, que son aquellos que sí se pueden modificar, pues sería el alcohol, los anticonceptivos orales, la inflamación y concentración elevada de proteína C reactiva, el síndrome metabólico, el estrés oxidativo. Esos son algunos de los factores. En cuanto a los factores de riesgo no modificables, me gustaría detenerme un poco en los accidentes transitorios de isquemia o los ictus previos. Podemos afirmar que el principal factor de riesgo para sufrir un ictus es el haber padecido un ictus previamente. Por tanto, hay que tener en cuenta este factor a la hora de, pues determinar esos factores de riesgo a la hora de prevenir a nivel de salud. Como decimos, la prevención y el manejo de la enfermedad cerebrovascular es fundamental, ya que en muchos casos esos factores están relacionados con los hábitos de vida, con el estilo de vida. Por tanto, si abordamos desde un punto de vista preventivo los hábitos de salud, los hábitos de ingesta, el ejercicio físico para luchar contra el sedentarismo, evitando el tabaquismo, el alcoholismo, etcétera, pues podremos abordar o disminuir el impacto de las enfermedades cerebrovasculares en los distintos grupos de población.
Bien, el tema 2.2 va a tratar sobre los traumatismos craneoencefálicos. Vamos a ver algunos aspectos epidemiológicos sobre la etiología y factores evitables de daño cerebral secundario. Podemos decir que el daño cerebral de tipo traumático se refiere a una lesión física o aguda de la cara, del cuero cabelludo, del cráneo, de la dura madre o del cerebro a causa de una energía mecánica externa, de un golpe. Abarcaría en un continuo desde el traumatismo más leve hasta el caso en que el paciente puede llegar al coma y requiere cuidado intensivo. En todos los países desarrollados, el daño cerebral de tipo traumático es el causante de una enorme cantidad de ingresos hospitalarios y de pérdida de días de trabajo. Este tipo de lesiones son la principal causa de discapacidad en niños y en pacientes jóvenes. Estas lesiones tienen importancia y, por tanto, deben ser tratadas como tal a la hora de determinarlo desde el punto de vista neurológico y neuropsicológico. Los accidentes de tráfico, por ejemplo, provocan muchos de los traumatismos craneoencefálicos en personas jóvenes y en personas de distintas edades. Y hay que decir, como un dato importante, a tener en cuenta que el daño cerebral representa la primera causa de muerte hasta los 45 años. En cuanto a la etiología de los traumatismos craneoencefálicos, pues la etiología es diversa, como en numerosos trastornos cuadros neuropsicológicos. La primera causa de los traumatismos craneoencefálicos serían, como comentaba, los accidentes de tráfico. Muchos de esos accidentes de tráfico están relacionados con el consumo de alcohol o otras sustancias adictivas. También las caídas producidas en el entorno laboral o en otros contextos de lesiones de niños pequeños y de personas mayores de 65 años. También las actividades deportivas o las actividades recreativas pueden llevar en ocasiones a padecer, a sufrir un traumatismo craneoencefálico, pero sin embargo este tipo de causas repercute un poco en el número de lesionados en un porcentaje muy pequeño de los afectados. Existe una serie de factores evitables del daño cerebral secundario. Tendríamos, por un lado, los factores intracraneales y, por otro lado, los factores extracraneales. En cuanto a los factores intracraneales, algunos de esos factores evitables serían la demora en el tratamiento de los hematomas como consecuencia de esos traumatismos craneoencefálicos, la epilepsia mal tratada, mal controlada, la meningitis, el aumento de la presión intracraneal, la hidrocefalia, la hinchazón cerebral y la isquemia. Y en cuanto a los factores extracraneales, pues tendríamos la hipoxia, la hipotensión, la anemia, la fiebre, las alteraciones electrolíticas y los trastornos de la coagulación. Estos son algunos de los factores evitables, tanto factores intracraneales como factores extracraneales del daño cerebral secundario. Bien, tenemos asociados a los traumatismos craneoencefálicos la amnesia postraumática. La amnesia postraumática que nos permite determinar distintos grados de traumatismo craneoencefálico. Si dura menos de 5 minutos, podemos decir que es un traumatismo craneoencefálico muy leve. Si es entre 5 y 60 minutos, sería un traumatismo craneoencefálico leve. Si dura entre 1 y 24 horas, sería traumatismo craneoencefálico moderado. Si la duración es de 1 a 7 días, sería traumatismo craneoencefálico grave. Si es de 1 a 4 semanas, traumatismo craneoencefálico muy grave. Y si dura más de 4 semanas, sería un traumatismo craneoencefálico extremadamente grave. Por tanto, esa amnesia postraumática pues, nos permite pues determinar el grado de gravedad del traumatismo craneoencefálico. En cuanto se produce daño cerebral primario y daño cerebral secundario. En cuanto a daño cerebral primario, podemos decir que las contusiones estarían dentro de ese daño cerebral primario, las lesiones axonales difusas también. Y en cuanto a daño cerebral secundario, pues podemos decir que tiene un efecto de mayor importancia en la extensión o en las complicaciones neurológicas que provocan incapacidad o que son de tipo irreversible. Esto supone que el grupo de alteraciones tratadas de daño cerebral son un aspecto
esencial para el manejo y la minimización de las consecuencias de ciertos traumatismos encefálicos y, por tanto, habrá que determinar esas alteraciones secundarias de mayor significación en cuanto al pronóstico de los traumatismos encefálicos. Por tanto, hay que determinar tanto el daño cerebral primario como el secundario. Los efectos del traumatismo encefálico sobre el funcionamiento cognitivo afectan a distintos procesos cognitivos, especialmente a la atención, a la memoria, al lenguaje, y también afectan, ya que están ligados en muchos casos a los lóbulos frontales, cambios en las emociones, cambios de personalidad y cambios a nivel comportamental. Bien, vamos a ver el tema 2.3, que se dedica a los tumores cerebrales. Vamos a ver qué tipo de daño provocan a nivel neuropsicológico los tumores cerebrales. Vamos a conceptualizar los tumores cerebrales y la sintomatología clínica asociada a los tumores cerebrales. En un primer lugar, podríamos hablar de, en cuanto a la localización de los tumores cerebrales, ya que tiene una importancia fundamental a la hora de determinar la localización de la lesión, y podemos observar como definición que los tumores cerebrales suponen pues un crecimiento que es anormal de tejido dentro del cráneo. El tumor pues indica que ese crecimiento anormal, si es nuevo, se llama neoplasia, o que si se presenta en el momento del crecimiento, pues serían tumores congénitos. Estos últimos tumores congénitos suelen aparecer en localizaciones ligadas principalmente al troncoencéfalo, en las estructuras mediales y en el cerebelo, también incluido el tercer ventrículo. En cuanto a la neoplasia primaria del sistema nervioso central, podemos decir que tiene mucha importancia a nivel neurológico, neuropsicológico, porque es una causa de muerte relacionada con el cáncer en personas menores de 15 años. La etiología de la mayor parte de los tumores es de tipo desconocida, aunque muchos tienen origen tras un proceso de daño cerebral, una infección, problemas metabólicos, o la exposición a tóxicos, a radiaciones. Los tumores se pueden calificar como benignos si las células que crecen desproporcionadamente son similares a las células normales, crecen lentamente y se encuentran confinadas en una determinada región. Bien, existe una serie de localizaciones, como comentaba antes, de la lesión de los tumores relacionados con sintomatología clínica. Por tanto, si los tumores aparecen en el hemisferio cerebral, provocarán hemiparesia o afasia. Si aparecen en el lóbulo frontal, provocarán problemas en la marcha, en la apraxia, alteraciones del control de los esfínteres, reflejo de liberación frontal, apatía, inatención, trastorno de conducta, afasia motora, etc. Si aparecen, sin embargo, en el lóbulo parietal, provocarán también apraxia constructiva, anosognosia, crisis parciales en cuanto al sistema somatosensitivo. Si por el contrario aparecen los tumores en el lóbulo temporal, provocarán crisis parciales complejas, afasia sensorial, afasia anómica, afasia de conducción. Si aparecen en el lóbulo occipital, provocarán hemiagnosia contralateral y crisis parciales de tipo visual. Si estos tumores aparecen localizados en los ganglios basales, provocarán parkinsonismo. Si aparecen asociados al hipotálamo o a la hipófisis, provocarán alteración de regulación térmica, del apetito, de los ritmos del sueño, trastornos de memoria, síndrome de hipo o hiperfunción hormonal. Si aparecen en el cerebelo, serán más bien relacionadas con ataxia, con la hidrocefalia. Bueno, y existen localizaciones, en función de la localización, donde aparezca el tumor, pues afectará de una manera más determinante a unos procesos cognitivos, a unos procesos fisiológicos o otros. Los tumores pueden causar una amplia sintomatología, depende de 3 factores, depende del tipo, depende del tamaño y depende de la localización. Se pueden observar alteraciones específicas asociadas a una región del cerebro o alteraciones no tan específicas
asociada, por ejemplo, al aumento de la presión intracraneal por el crecimiento del tumor, por un edema, y los síntomas producidos dependen más de la velocidad de desarrollo del tumor y de la localización del tumor que del tipo de tumor en sí. Bien, vamos a pasar al tema 2.4. El tema 2.4 trata sobre las infecciones. Vamos a ver algunos aspectos de las infecciones del sistema nervioso, como algunos procesos infecciosos provocan daño cerebral y las principales infecciones del sistema nervioso. El sistema nervioso se puede ver afectado como comentaba, por distintos agentes de infección que acceden a través de la nariz, del oído, de la garganta, de la sangre o como consecuencia de traumatismos craneoencefálicos o de intervenciones quirúrgicas. Los síntomas que se producen inicialmente en una infección del sistema nervioso pues, son variados, sean, por ejemplo, vértigo, dolor de cabeza, confusión mental, convulsiones, náuseas. Y las secuelas neurológicas y neuropsicológicas sí pueden ser muy importantes si los agentes patógenos pues, consiguen atravesar la barrera destinada al cerebro, es decir, la barrera de la sangre, líquido-cefalorraquídeo y la barrera hematoencefálica. Los procesos infecciosos pueden provocar daño cerebral por distintos motivos. Por ejemplo, si interfieren en el suministro de la sangre, produciendo trombosis, hemorragia, obstrucción de los vasos sanguíneos, pueden afectar la membrana de la neurona, alterando sus propiedades enzimáticas o sus propiedades eléctricas. También pueden alterar el equilibrio metabólico de la glucosa y el oxígeno de la neurona, llegando a destruirla. También provocan edema, que lo que hacen es comprimir el cerebro dentro del cráneo, de la caja craneal, lo que produce un mayor riesgo de disfunción cerebral. Y también se puede producir como resultado de la infección que perjudica a las neuronas, ya que aumenta la presión intracraneal y se altera la estabilidad de las mismas, o en general de los fluidos extracelulares. Tenemos distintos tipos de infecciones que provocan esos efectos en el cerebro. Tenemos las infecciones víricas, que serían, pues, algunas de ellas serían, pues, la encefalitis herpética, por ejemplo, la meningitis herpética, la meningitis vírica, perdón, la encefalitis aguda, la poliomielitis, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, la afectación neurológica que se produce por VIH. Y bueno, luego tendríamos otro tipo de infecciones, como por ejemplo las infecciones bacterianas, que sería la meningitis bacteriana, los accesos cerebrales, epidurales, el botulismo, el tétano, la difteria, encefalitis bacteriana. Bueno, y otras de menor relevancia como las infecciones micóticas o las infecciones parasitarias. Todo este tipo de procesos infecciosos, por ejemplo, los virus, en el caso de la poliomielitis, como decíamos, dentro de los procesos infecciosos bacterianos o de la rabia, se puede decir que tiene una especial afinidad por las células nerviosas y que solo atacan al sistema nervioso. Y, por ejemplo, pues los herpes simples, además de afectar al sistema nervioso, pues pueden causar distintos daños en distintas regiones del cerebro. En un caso particular de enfermedad de infecciones víricas, como decíamos antes, pues sería la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, la más conocida como la enfermedad de las vacas locas, que es una encefalopatía bovina espongiforme y es un tipo de infección que afecta al sistema nervioso y que es producida por priones. En los casos, la incidencia de un caso por cada 1 millón de personas, la incidencia es muy baja, pero produce una degeneración. Los síntomas a nivel neurológico y neuropsicológico son muy agresivos porque provoca una degeneración progresiva del cerebro, del encéfalo, afectando principalmente a la corteza cerebral y al cerebelo. Produce cambio de humor, produce astenia, produce debilidad emocional y crisis de distintos tipos, sobre todo micrónicas. Bueno, esto en cuanto a las infecciones. Y finalmente, el tema final de este bloque 2 se titula epilepsia. Vamos a hablar un poco de la epilepsia, principales características y de la neuropsicología de la epilepsia. Podemos afirmar que la epilepsia es uno de los trastornos neurológicos de mayor frecuencia y que tiene mucha incidencia en la infancia, tanto en cuanto a sus características, su naturaleza,
de esta enfermedad, como a la presencia de crisis y a la necesidad que conlleva de seguir un tratamiento farmacológico, pues implica alteraciones en los procesos cognitivos, por lo que el estudio de la epilepsia pues tiene una especial relevancia en el ámbito de la neuropsicología. La Organización Mundial de la Salud define la epilepsia como una afección crónica de etiología diversa que se caracteriza por crisis recurrentes que se deben a la descarga excesiva de las neuronas cerebrales y se asocia a una gran variedad de manifestaciones clínicas o paraclínicas. Se puede decir que el único factor común de todos los cuadros de epilepsia es su carácter paroxístico, pudiendo presentar niveles variables de pérdida de conciencia y que generalmente están acompañados de fenómenos motor involuntarios, por ejemplo, de esas crisis epilépticas, esas convulsiones. Tiene una prevalencia aproximada de 5 o 6 casos cada 1000 habitantes y en España, por ejemplo, pues existen numerosos casos de epilepsia y se estima que existen unas 250.000 personas afectadas de epilepsia y que el 80% de esos casos son niños. Es un aspecto muy llamativo. En cuanto a la etiología de la epilepsia, pues puede ser el tipo sintomática, tipo idiopática, etcétera. Las que son de tipo idiopática tienen un origen, un componente genético, sin que haya otra causa que las produzca, y supone 6 de cada 10 casos. Y la epilepsia de tipo sintomática son secundarias a un trastorno del sistema nervioso central que se conoce o que se sospecha. Vale, en cuanto a la neuropsicología de la epilepsia, podemos decir, como comentábamos antes, que las consecuencias neuropsicológicas de la epilepsia adquieren una relevancia fundamental, ya que la presencia de la crisis epiléptica supone un riesgo de daño cerebral y que la necesidad de mantener un tratamiento farmacológico puede alterar esos procesos cognitivos. Son dos factores muy importantes a tener en cuenta. Una característica del rendimiento de las pruebas neuropsicológicas que se le pasan a los pacientes con epilepsia es que tiene una tendencia a fluctuar comparativamente con otros trastornos neurológicos. Por tanto, hay que tener muy en cuenta, hay que tener mucho cuidado a la hora de evaluar. Aparece un patrón de deterioro cognitivo que se caracteriza por un declive, por una afectación en las funciones de la inteligencia, la función ejecutiva y se puede decir, en cuanto a el tema de inteligencia, que el cociente intelectual de los pacientes afectados por epilepsia se sitúa debajo de niveles normales. Existe un porcentaje reducido de enfermos que presentan deterioro como consecuencia de daño cerebral que acompaña la enfermedad. Y de manera global se aprecia que disminuye a nivel neuropsicológico procesos como la atención, la velocidad de procesamiento, a nivel motor, a nivel psicomotor, y existe una afectación de la memoria a corto plazo. Y todos estos factores hay que determinarlos y evaluarlos a través de la exploración neuropsicológica. Existen distintos tipos de crisis epilépticas y distintos tipos de etiologías, como comentábamos antes. Y bueno, pues podemos decir que en cuanto a la frecuencia de la crisis, un rasgo importante es que generan un mayor riesgo de deterioro cognitivo que está asociado a esa crisis epiléptica, y la repetición de esas crisis epilépticas provoca alteraciones muy importantes en el metabolismo cerebral que pueden derivar en un trastorno de tipo isquémico y que puede, por ende, alterar a procesos, a funciones cognitivas tales como la memoria, como la atención o como el funcionamiento ejecutivo asociado al lóbulo frontal, como decíamos antes. Bien, esto en cuanto a la epilepsia, decimos que la epilepsia está asociada, según las crisis también, a síndrome de localización determinada o indeterminada, y que, por ejemplo, existen crisis neonatales en los niños que padecen epilepsia. Y para finalizar, vamos a tratar muy brevemente la terapia farmacológica, que es muy necesaria y que ha experimentado en una enorme evolución en los últimos años y que ha hecho que disminuya
de manera notable el riesgo de deterioro cognitivo, aunque sí es necesario que sean tratados con tratamiento psicofarmacológico. Otro aspecto importante es considerar el riesgo de deterioro, es el tipo de fármaco que se emplee. Por ejemplo, los barbitúricos tienen un efecto de mayor deterioro que el resto de fármacos anticomiciales que se utilizan. Bueno, existe un debate que se plantea sobre este efecto deteriorante que pueden producir los fármacos anticomiциales, pero en definitiva sí podemos afirmar que ha evolucionado la terapia farmacológica y que los fármacos de tipo antiepiléptico tienen un menor